Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más de las identidades trigonométricas. Observa que acá me piden simplificar esta expresión. Para eso tú tienes que saber bien las identidades recíprocas. Esas tres están colocadas aquí. Mira cómo vas a usar. Por ejemplo, en la primera, tú puedes despejar el seno de x y este lo pasas al otro lado a dividir. Quedaría así. Eso tú te lo tienes que saber de memoria. Te lo tienes que ir grabando en tu mente y en tu corazón. Igual haces acá. La secante lo paso al otro lado y quedaría así. Igual haces aquí. La cotangente lo pasas y quedaría así. Eso voy a usar en el ejercicio. Mira cómo voy a trabajar. Esta expresión la voy a colocar de esta manera. Esto es lo mismo que lo que está allá, porque si tú lo operas, esto multiplica acá y me va a dar seno de x sobre cosecante de x, que es lo mismo que está allá. Igual hago en las otras expresiones. Lo voy a colocar así. Y esto es lo mismo que allá. Igual hago en la última. Coloco de esta manera. Y también es lo mismo que estaba inicialmente. Entonces con esto está resuelto ya. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, lo vemos aquí en esta identidad recíproca. 1 sobre cosecante es el seno. Entonces lo que vas a hacer va a quedar así, seno de x por seno de x. Es como si multiplicaras a por a. ¿Qué cosa te da? A al cuadrado. Igualito, seno de x por seno de x me da seno al cuadrado de x. ¿Así? Igualito acá. ¿Esto de aquí cuánto vale? Según la identidad, 1 sobre secante vale coseno. Entonces sería coseno por coseno. Me da eso al cuadrado. Y ese cuadrado, ya te he dicho, no se pone en cualquier lado. Se pone en un lugar se acostumbra, ¿no? Que es aquí. Se sobreentiende que este está afectando a todo el coseno de x. Igual acá. Esto que está aquí, ¿cuánto vale esto? Según la identidad, eso vale tangente de x. Entonces sería tangente por tangente, que me da eso al cuadrado. Y listo, estamos terminando. Esto que ves aquí es una identidad que ya la hemos encontrado. Es la identidad pitagórica, una de las que más aparece, es la primera que está ahí. Y eso vale 1. Y este lo bajo nomás. Así. Y en ese momento yo me quedo pensando, esto lo he visto en algún sitio. Claro, claro, mira, ahí está, es la segunda. 1 más tangente cuadrado, ¿vale? Secante al cuadrado de x. Y se acabó. Y así se le simplifica. Ahí ya no se puede hacer nada más. ¿Qué te ha parecido? Eso es todo por hoy. Ya en unos próximos videos te voy a hacer más ejemplos sobre este tema. No te preocupes. Ya, yo te voy a seguir ayudando. Mientras me voy yendo ya a tomar mi desayuno. Nos vemos, chao.